fui a una fiesta de celebración de la empresa y encontré a mi esposa bailando con otro hombre. Cuando me vio, se quedó paralizada. No hubo sonrisas, ni disculpas apresuradas. Solo silencio. El tipo de silencio que grita verdades que no queremos oír. Podía oler su perfume en ella. Su mano sujetó su cintura como si la conociera de toda la vida. Y en ese momento, lo supe. No había tropezado en ese baile, ya había ensayado cada paso con él. Miré, respiré hondo y salí de la fiesta. No armé una escena. No grité. No derramé una lágrima. Esperé. Esperé el viaje a casa, esperé el silencio de la noche, esperé el momento en que se sentara en el sofá, tal vez creyendo que una mentira bien contada podría salvar lo que ella misma había destruido. Pero en ese momento, no quedaba nada que salvar. Y, sin embargo, pedí una explicación. Podría haber mentido, podría haber llorado, podría haberme culpado por no prestar atención, por no notar las señales, por estar emocionalmente ausente. Pero no. Fue directa, como si me arrancara el corazón con sus propias manos, estoy involucrada con él. Y ahí fue cuando se me rompió el alma. No por la traición, sino por la calma con la que lo dijo. Como si fuera justificable. Como si mi amor no fuera suficiente para evitar ese error. Solo pude decir, entonces supongo que ya no encajo aquí. Voy a pedir el divorcio. El día de la audiencia, no lloré. No temblé. No le pedí que se quedara. Simplemente escuché cómo la jueza decretaba que yo tendría la custodia de nuestros hijos. Y ella, simplemente asintió. Ni siquiera intentó discutir. Ni siquiera intentó objetar. Tal vez pensó que hacía lo correcto al dejar a sus hijos con la persona que creía más estable. Tal vez pensó que podría visitarlos cuando quisiera y que el tiempo lo curaría todo. Pero el tiempo, al contrario de lo que dicen, no cura. El tiempo lo demuestra. Muestra lo que queda cuando el amor se desvanece. Muestra lo que realmente importa. Y para ella, el tiempo comenzó a mostrar que la casa que una vez vibraba con risas, juguetes esparcidos y el olor del desayuno dominical ahora era solo un espacio silencioso y frío. Mostró que el hombre al que había llamado, mi amor, durante tantos años ahora sonreía junto a otra mujer, con sus hijos sentados a la mesa, mientras se construían nuevas historias, historias de las que ella ya no formaba parte. Pensó que el otro hombre sería la puerta a una nueva vida, a algo más emocionante, más vivo. Pero el otro hombre se había ido. No podía soportar el peso de una mujer dividida entre el deseo y la culpa. Y ella se quedó sola. Vivía entre mensajes sin respuesta de sus hijos, invitaciones de fin de semana rechazadas y recuerdos de momentos que ella misma destruyó. Las fotos enmarcadas que una vez estuvieron en la estantería fueron reemplazadas por el silencio. Los álbumes familiares, intactos. ¿Y los mensajes de su exmarido? Ninguno. Él había seguido adelante. Ella no. Intentó acercarse. Con pequeños gestos, largos mensajes, llamadas telefónicas en las solitarias madrugadas. Pero su tono ya no era el mismo. Era amable. Era educado. Pero distante. Como alguien que había perdonado pero que nunca volvería a confiar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Sus hijos, que la habían evitado durante tanto tiempo, decidieron verla. No con ira, sino con la calma de quienes han crecido demasiado rápido. Se sentaron con ella, escucharon sus lágrimas, sus súplicas de perdón. Y dijeron algo que la atravesó como una cuchilla fina y afilada: te perdonamos, mamá. Pero papá, él está feliz ahora. Nosotros también. Y estarás bien. Solo tienes que aceptar que esos días se acabaron. Lloró. Lloró todo lo que no lloró cuando decidió irse de casa. Lloró por cada mañana que no vio despertar a sus hijos. Por cada cuento del colegio que no escuchó. Por cada beso que no dio. Y más aún, por ese abrazo que nunca volvería a recibir. El abrazo del hombre que la esperó en casa, que creyó que el amor era suficiente, que no gritó cuando lo traicionaron. Que simplemente se levantó y siguió adelante. Se reencontraron un día. Por casualidad. En un parque,
con sus hijos correteando. Ella lo vio abrazar a su nueva esposa. Vio el brillo en sus ojos. Y sintió lo que es perder a alguien que aún vive. Perder no porque la muerte se los llevó, sino porque las decisiones los separaron. Se acercó. Él la saludó con una sonrisa ligera y serena, como quien redescubre un recuerdo, no un amor. Y ella, temblorosa, preguntó, ¿me has perdonado? Él respondió, perdoné hace mucho tiempo. Pero no para volver atrás, para seguir adelante. Y ella siguió adelante. De la mano de alguien más. Con sus hijos sonriendo. Con una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Desde entonces, ha vivido con las fotos que guardaba. Con las tarjetas del Día del Padre que los niños hicieron juntos, las cuales mantuvo ocultas. Vive con los mensajes que nunca tuvo el valor de borrar. Vive con la certeza de que su amor era verdadero. Pero la verdad, maltratada, no sobrevive. Y ahora lo sabe. Pero, ¿qué pudo haber llevado a esa mujer, dedicada a su familia durante tantos años, a dejarse seducir por algo tan fugaz? ¿Qué le faltaba, o qué le quedaba, para cruzar esa línea? ¿Y por qué, incluso con todo lo que perdió, aún sueña con el olor de aquel desayuno, con su voz llamándola por su nombre y con los pasos de sus hijos corriendo descalzos por la casa? Porque quizás la mayor traición fue contra ella misma. Y lo que sucedió después, cuando nuestros caminos se cruzaron de nuevo, demostrará que, a veces, el perdón no es un puente de regreso, sino una despedida en paz. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos y nunca romantizamos la traición, las historias que escucharás son totalmente ficticio, pero retrata de forma realista lo que la infidelidad causa en la vida de quienes aman de verdad. Nuestro objetivo es claro, mostrar que traicionar es destruir, y que no todos los arrepentimientos llegan con el tiempo. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar, se meterá contigo buena historia. Jonathan y Elena parecían hechos el uno para el otro. La clase de pareja que, a primera vista, inspiraba envidia y admiración a la vez. Casados durante 10 años, con 2 hijos pequeños, una casa de fachada clara y amplios ventanales, y un patio lleno de juguetes de colores que parecía contar la historia de una familia feliz. Él era ingeniero civil, metódico, discreto, apasionado por la estructura, el silencio y la estabilidad. Ella era profesora de literatura, cautivadora, sonriente, intensa, con ese brillo en los ojos de quien lleva un universo propio dentro. Jonathan veía el mundo en cálculos y plazos. Elena, en metáforas y significados. Y fue precisamente esta diferencia la que los unió al principio, él ofrecía terreno, ella cielo. Y durante muchos años, eso fue suficiente. Se conocieron en un seminario sobre educación y urbanismo, donde él era ponente y ella una de las moderadoras. Fue un encuentro inusual, ya que mientras él intentaba explicar la importancia de la acústica en las escuelas, ella lo interrumpió con una cita de Virginia Woolf sobre el silencio. Su incomodidad inicial se convirtió en risas, y las risas en café. El café se convirtió en una larga conversación. Y en pocos meses, los dos estaban profundamente involucrados. La boda llegó un año después, seguida por la llegada de Lucas, su primogénito, y 3 años después, la pequeña Sofía. La casa se construyó en el mismo terreno donde Jonathan había soñado vivir desde pequeño. Y, como todo entre ellos, cada detalle fue elegido conjuntamente. Desde el suelo hasta los marcos de las ventanas, pasando por las plantas del jardín, donde Elena insistió en plantar girasoles, aunque sabía que la tierra prefería otras flores. En los primeros años, su matrimonio parecía casi cinematográfico. Se esforzaban por almorzar juntos siempre que era posible, incluso con rutinas tan diferentes. Jonathan solía llegar con pequeñas sorpresas, un chocolate, una flor robada del jardín de la empresa, una nota escondida en su bolsillo. Elena, a su vez, llenaba la casa de poesía. Organizaba noches temáticas con sus hijos, les leía cuentos al final del día, preparaba cenas con música francesa de fondo. Era como si intentara, con cada gesto, evitar que la rutina se volviera demasiado predecible. Y durante mucho tiempo, funcionó. Pero la vida no es una historia que termina felizmente solo porque comenzó con promesas sinceras. Con el tiempo, llegaron silencios más largos,
tareas acumuladas, reuniones impostergables, exámenes que calificar, juguetes desperdigados por la habitación, llantos de madrugada, facturas vencidas. Y con todo esto llegaron las pausas. Pausas en conversaciones espontáneas, en besos prolongados, en tomarse de la mano mientras veían una película. Jonathan comenzó a pasar más tiempo en el trabajo. Asumió la carga de mantener la casa, pagar la matrícula escolar de los niños y asegurarse de que no les faltara nada. Elena, por su parte, se sumergió en las exigencias emocionales de sus hijos, la dinámica escolar y las tareas domésticas que, aunque compartidas, recaían sobre ella con la fuerza invisible que se espera de una madre. Aún así, había amor. Pero empezó a manifestarse de otra manera. En lugar de cenas románticas, reinaba un silencio reconfortante. En lugar de regalos, una taza de té junto a la cama. En lugar de declaraciones, un mensaje breve que decía, vuelve temprano a casa hoy, los niños preguntaron por ti. Seguían riendo juntos. Seguían compartiendo sueños. Seguían haciendo planes de vacaciones, hablando del futuro de la educación y de los avances tecnológicos en la construcción. Pero algo, poco a poco, empezó a cambiar. No por falta de afecto, sino por el desgaste excesivo. Jonathan, siempre reservado, empezó a mostrarse menos. No por frialdad, sino por cansancio. Elena, inquieta por naturaleza, empezó a buscar más. Más palabras, más atención, más entusiasmo. A veces miraba a su marido y se preguntaba dónde estaba ese hombre que la sorprendía con metáforas sobre puentes como símbolos de conexión. ¿Por qué era tan callado? Él, a su vez, se preguntaba por qué ella era tan distante, tan reflexiva. Lo atribuía a la maternidad, al cansancio, a las presiones de su trabajo. Nunca a la falta de amor. Nunca a la falta de deseo. Seguían amándose, pero ahora en frecuencias diferentes. Mientras Jonathan buscaba un futuro estable, Elena buscaba recuperar el presente con intensidad. Se extrañaba a sí misma, la mujer que se sentaba en los cafés a escribir poemas, que viajaba sola a congresos y regresaba con los ojos brillantes. Ahora, sus días eran una sucesión de listas, recoger a los niños, corregir trabajos, preparar la cena, intentar dormir. Y él, absorto en hojas de cálculo y facturas, olvidaba sin querer que aún necesitaba que la miraran con el mismo encanto de antes. Los niños, como todos los niños, notaron los sutiles cambios. Lucas, de 7 años, preguntaba a menudo si su madre estaba triste. Sofía, de solo 4, siempre dibujaba a su familia con todo sonriendo, pero a veces olvidaba incluir a su padre, quizá porque llegaba demasiado tarde para estar presente en su memoria afectiva inmediata. Y estas pequeñas cosas empezaron a resonar en el corazón de Elena como alarmas silenciosas. Pero no habló. Las guardó para sí. Guardó la incomodidad, la necesidad, el deseo de hablar durante horas sin mirar el reloj. Él también guardó la culpa por pensar todo eso. Después de todo, tenía un buen marido, hijos sanos, una casa preciosa. ¿Quién era ella para querer más? Jonathan también se lo guardó para sí. Se guardó la frustración de no poder estar más presente, el miedo a que la vida se le escapara de las manos, la preocupación de que el silencio entre ellos se volviera permanente. Intentó, a su manera, demostrarle cariño. Se levantaba temprano para preparar café, se aseguraba de ir a los eventos del colegio, anotaba las fechas importantes en su teléfono para no olvidarlas. Pero no se daba cuenta de que a veces lo que ella necesitaba no eran gestos, sino presencia emocional. Mirarla a los ojos y preguntarle, ¿sigues siendo feliz conmigo? A pesar de esto, todavía había buenos momentos. Fines de semana en el parque, juegos de mesa con los niños, una película juntos en el sofá, aunque ella se quedara dormida antes de terminar. Pequeños reencuentros que servían como el pegamento que lo mantenía todo unido. No peleaban a menudo. No se insultaban. No se lastimaban. Pero tampoco se escuchaban con la misma atención que antes. Era como si vivieran en habitaciones diferentes de la misma casa emocional. Y esta distancia invisible se convirtió en una costumbre. Ese año, el trabajo de Jonathan fue más exigente que nunca. Un nuevo proyecto lo obligaba a salir antes del amanecer y regresar después de que sus hijos se durmieran. Elena dijo que lo entendía, y así era.
Pero sentía una soledad creciente en su interior que ni siquiera ella podía explicar. Era como si se hubiera convertido en un personaje secundario de su propia vida. Pasaba más tiempo siendo madre, maestra, cuidadora, que siendo mujer. Y no por elección propia, sino por las circunstancias. Echaba de menos hablar de libros, caminar despacio, escuchar su propia respiración. A veces se sentaba en el jardín y simplemente miraba los girasoles que había plantado, intentando recordar la última vez que se sintió realmente viva. Jonathan, en cambio, creía que lo estaba haciendo todo bien. No notaba el desgaste. Consideraba su ausencia algo temporal. Pensaba que cuando todo se calmara, podrían viajar, reconectar, recordar las razones por las que se enamoraron. Pero cuando, se retrasaba semana tras semana. Y Elena, por dentro, se marchitaba. Sin escándalos ni dramas. Simplemente replegándose en sí misma, como una flor que ya no encuentra la luz del sol. La rutina continuó, incesante. Los niños crecieron, trayendo nuevos desafíos, nuevas alegrías. La casa se mantuvo en orden. Los vecinos seguían admirando a la pareja, que nunca alzaba la voz, que parecía tenerlo todo bajo control. Pero nadie veía lo que sucedía en su interior. Nadie sabía de las sonrisas que ya no se encontraban, de las caricias que se volvieron escasas, de las miradas que ya no se buscaban. Y entonces llegó el cumpleaños de Lucas en la escuela. Un evento sencillo pero significativo. Jonathan logró irse temprano. Elena se llenó de alegría al verlo allí. Fue uno de los pocos momentos en que los cuatro estuvieron juntos a plena luz del día. Se tomaron fotos. Compartieron risas. Y por unos instantes, pareció que todo estaba bien. Pero esa imagen feliz ocultaba capas que ni siquiera ellos se atrevieron a afrontar. Su historia aún no se había derrumbado. Pero las grietas estaban ahí. Invisibles para los de fuera. Claras para los de dentro. Y era solo cuestión de tiempo antes de que la estructura, antes sólida, comenzara a ceder. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Y demostraría que no toda ausencia es física, ni toda presencia es amor. Pero, después de todo, ¿qué pasa cuando quien más amamos se convierte solo en un recuerdo dentro de nuestro propio hogar? Elena había vuelto a sonreír como hacía mucho tiempo. No era una sonrisa por obligación ni por cortesía. Era diferente, más íntima, casi secreta. Pequeños gestos delataban este cambio, más atención al pelo, ropa menos práctica y más elaborada, un perfume distinto, más llamativo. Los libros, antes apilados desordenadamente por la casa, volvían a sus estantes alfabéticos. Su mirada era más vivaz, como si hubiera encontrado algo perdido años atrás y no quisiera soltarlo nunca. Jonathan lo notó. Pero en su lógica, atribuyó su renacimiento a la proximidad de las vacaciones escolares, al clima más suave, quizá incluso a algún nuevo proyecto personal. Estaba orgulloso de verla mejor. Al fin y al cabo, creía que ese brillo era fruto de la paz que había intentado construir para ambos, a pesar de todas las dificultades. Pero lo que no sabía era que ese brillo provenía de otra parte. De un encuentro. De una ausencia disfrazada de presencia. Con sus hijos en la escuela a tiempo completo, Elena empezó a tener mañanas libres. Al principio, aprovechaba este tiempo para corregir trabajos y preparar clases. Pero poco a poco, empezó a caminar más, a parar en cafeterías y a permitirse el silencio. Durante estos descansos, conoció a Daniel. Su primer contacto fue breve, casi insignificante. Un roce apresurado en la cola de la panadería, un intercambio de disculpas, seguido de una conversación ligera sobre el mejor croissant. Era el tipo de hombre que hablaba despacio pero con intensidad. Alguien que te miraba a los ojos sin miedo. Y quizá eso fue lo que la desarmó. La mirada. La escucha. La falta de prisa. Tras semanas de encuentros casuales, los dos empezaron a sentarse juntos, compartiendo café y charlando. Nada parecía amenazante al principio. Elena se dijo a sí misma que solo eran conversaciones, solo amistad. Al fin y al cabo, todos necesitábamos a alguien con quien hablar de la vida sin pelos en la lengua. Daniel era músico, viudo y sin hijos.
Poseía una melancolía natural en su forma de hablar, una sensibilidad que hacía que Elena se sintiera comprendida sin necesidad de explicaciones. Por primera vez en años, habló de sus sueños, sus frustraciones, su pasión por la literatura y el arte, sin que la interrumpieran exigencias prácticas ni urgencias cotidianas. Y él la escuchó. Con un interés tan profundo que parecía imposible ignorarlo. Se sentía deseada simplemente por existir. Y eso, para una mujer que se había sentido invisible en su propio hogar, era una invitación peligrosa. Pero demasiado seductora para rechazarla. Jonathan seguía atrapado en su rutina. Las noches eran más tranquilas ahora. Los niños se acostaban temprano, y Elena siempre parecía ocupada en otra habitación, absorta en sus libros o con el móvil. No sospechaba nada. Simplemente aceptaba que las cosas eran difíciles, que quizá necesitaba más espacio, que esto era normal después de tantos años. Y seguía intentando, a su manera, que todo siguiera adelante. Le compraba las cosas que le gustaban, le preparaba café cuando se le olvidaba, organizaba los cumpleaños de los niños con el mismo esmero de siempre. Pero no se daba cuenta de que Elena ya no estaba del todo presente. Dividía su tiempo entre su familia y las reuniones que, poco a poco, empezaban a tener lugar fuera del horario de luz. El primer contacto íntimo entre Elena y Daniel ocurrió una tarde lluviosa. Estaban en un pequeño café de la esquina, y la lluvia les impidió salir. Él le rozó la mano por encima de la mesa, con una delicadeza que la dejó sin aliento. No fue un gesto atrevido, pero fue suficiente para hacerla temblar por dentro. Esa noche, en casa, evitó la mirada de su marido. Jugó con sus hijos con un entusiasmo casi forzado, como si intentara convencerse de que nada había cambiado. Pero sí. A partir de entonces, sus encuentros se hicieron más frecuentes, más largos, más intensos. Seguía sin besos, sin promesas. Pero había deseo. Y este deseo empezó a ocupar espacio en sus noches, en sus pensamientos, en sus sueños. Elena empezó a arreglarse antes de que Jonathan llegara del trabajo. Se escondió el pelo empapado por la lluvia, se cambió de ropa y se retocó el maquillaje. Jonathan, exhausto, creyó que lo hacía por él y sonrió aliviado al verla bien. Y ella le devolvió la sonrisa, con una culpa disfrazada de cariño. Empezó a inventarse compromisos, reuniones del colegio, quedadas con compañeros, visitas a su madre. Jonathan nunca la cuestionó. Confiaba en ella como quien confía en su propio aliento. Y fue precisamente esa confianza la que más le dolió. Con cada mentira, sangraba un poco por dentro. Pero no se detuvo. Daniel, por su parte, no la presionó. No exigió. Simplemente ofreció. Un abrazo cuando lo necesitaba, un cumplido sincero, una canción improvisada al piano solo para verla sonreír. El punto de inflexión llegó un sábado. Jonathan había sido invitado a la fiesta de fin de año de la empresa y decidió llevar a Elena, como en los primeros años. Ella dudó, intentó negarse, pero no encontró motivo. Se puso un vestido que hacía siglos que no usaba, se pintó los labios de rojo y los dos fueron juntos, como una pareja que todos consideraban ejemplar. En el salón de baile, rostros conocidos lo saludaron, y por unos instantes, intentó fingir que todo seguía igual. Sonrió, brindó y bailó brevemente. Pero entonces Jonathan se alejó para hablar con un compañero, dejando a Elena sola unos minutos. Y fue en ese momento que todo se vino abajo. Daniel también estaba en la fiesta. Invitado por un conocido en común, no sabía que Elena estaría allí. Al verse, se quedaron paralizados. Pero su reencuentro transcurrió sin escándalo. Fue sutil. Una mirada, un saludo contenido y, más tarde, un encuentro discreto en el balcón del local, sin miradas. Fue allí, bajo la música tenue y las luces tenues, donde se produjo el beso. Un beso inesperado, pero que parecía largamente esperado. Y fue en ese momento, el preciso instante en que sus labios se encontraron, que Jonathan regresó al balcón. Se detuvo. Observó. Y sintió que todo en su interior se desmoronaba. No dijo nada. Solo se quedó mirando. Elena seguía con los ojos cerrados, absorta en el momento. Cuando los abrió y lo vio, su expresión cambió. Se quedó paralizada,
como si el tiempo se hubiera detenido. La miró fijamente durante segundos que parecieron una eternidad. Daniel, al darse cuenta, retrocedió. Y Jonathan simplemente se dio la vuelta y regresó al salón. Bailó con su jefe, brindó con sus colegas y sonrió sin alma. Al terminar el evento, acompañó a Elena en silencio hasta su coche. Ella intentó decir algo, pero él simplemente le pidió que hablaran en casa. Su voz era tranquila, firme, sin prisas. Pero en su interior, un terremoto se estaba gestando. Durante el camino, nadie dijo una palabra. La radio del coche sonaba suavemente, las luces de la ciudad se filtraban a través del cristal como sombras. Jonathan pensó en los niños dormidos, la mesa puesta para el desayuno, las noches que habían pasado juntos sin que él se diera cuenta. Elena miraba por la ventana, intentando encontrar palabras que justificaran lo inexcusable. Cuando llegaron, él entró, se quitó la chaqueta, fue a la cocina, se sirvió 2 vasos de agua. Se sentó. Y preguntó. Ella dudó. Entonces, como si quisiera acabar con la agonía de una vez por todas, confesó. Dijo que había estado con ese hombre, que todo empezó sin querer, que se sentía viva de nuevo. Jonathan escuchó. No interrumpió. No lloró. Simplemente respondió, entonces supongo que ya no encajo aquí. Voy a pedir el divorcio. Ella intentó discutir, pero él simplemente se levantó, agarró su celular y salió de la habitación. Al día siguiente, hizo exactamente lo que dijo. Buscó un abogado, habló con un amigo de confianza e inició el proceso. Elena, por su parte, se sumió en un silencio agonizante. Los niños lo notaron. Hicieron preguntas. Y los padres explicaron, cada uno a su manera, con el cuidado que exige el duelo. Los días siguientes estuvieron llenos de papeleo, agendas, acuerdos y silencios incómodos. Lo que Jonathan aún no sabía era que había algo más que el beso. Había algo que Elena no se atrevía a contarle. Un detalle que podría cambiar su perspectiva de la situación. Algo que ella había mantenido oculto por miedo, vergüenza o quizás porque creía que ya era demasiado tarde. Y este secreto, cuando salga a la luz, cambiará no solo su perspectiva de la traición, sino también el destino de todos los que los rodean. La mañana del divorcio llegó, como llegan los días que uno no quiere vivir, silenciosa e inevitable. Jonathan salió temprano con los niños, llevándolos al colegio como siempre, pero con una pesadez en la mirada que los chicos notaron, aunque no la comprendieran. Elena se quedó en casa. El papeleo estaba listo, las condiciones acordadas, el régimen de visitas definido. Cada uno de sus abogados había sido claro, práctico y objetivo. No hubo disputa, ningún conflicto formal, solo el fin de un ciclo que parecía irreversible. El silencio entre ellos se había vuelto rutina. Las conversaciones giraban en torno a los niños, los horarios y las obligaciones. Las preguntas más profundas, las reflexiones, las miradas, todo había sido reemplazado por formalidades que camuflaban lo que aún les dolía a ambos. Elena no había dormido la noche anterior. Estaba sentada en el porche, contemplando los girasoles del jardín, los que ella misma había plantado con tanto cariño años atrás. Cada flor parecía un recordatorio de lo que allí se había construido. Cada pétalo, un recuerdo que ya no sabía que tenía derecho a conservar. Quería decir algo, explicar lo que antes no había podido, pero no encontraba las palabras. Tenía la sensación de que, por mucho que lo intentara, todo sonaría a excusa. Pero había algo que necesitaba decir. No para cambiar de rumbo, porque ya había aceptado que quizá fuera demasiado tarde, sino para liberar una parte de ella que aún cargaba con la culpa en silencio. En el juzgado, se encontraron en la recepción. Jonathan estaba sobrio, concentrado, con una serenidad desconcertante. Elena sintió ganas de llorar, pero las contuvo con una fuerza casi cruel. Firmaron los documentos uno al lado del otro, como dos desconocidos que alguna vez compartieron una vida. Al salir, ella les pidió unos minutos a solas. Él dudó. Pero luego asintió. Caminaron hacia el estacionamiento. El sol caía a plomo, pero el viento era suave. Elena se detuvo, lo miró como si lo mirara por última vez y le dijo que necesitaba decirle algo. Jonathan permaneció en silencio,
con las manos en los bolsillos y la mirada fija en ella. Y entonces, ella dijo. Dijo que, semanas después de su primer beso con Daniel, se dio cuenta de que no era amor. Que había confundido deseo con evasión, intensidad con falta de rutina. Y que él, Daniel, al darse cuenta de esto, también se retiró. No hubo votos ni planes. Solo dos adultos que se encontraron en un momento de necesidad y tomaron malas decisiones. Pero lo que necesitaba decir iba más allá. El verdadero secreto estaba en las cartas. Cartas que había escrito pero nunca enviado. A lo largo del proceso de divorcio, Elena le había escrito docenas de cartas a Jonathan. Cartas que comenzaban con disculpas, pasaban a recuerdos, a arrebatos, a confesiones. Pero, en el fondo, tenían algo en común, un intento desesperado por demostrarle que todavía lo amaba. Jonathan parpadeó lentamente, como si asimilara cada palabra con cautela. Le preguntó por qué no le había dado las cartas. Y ella respondió que, en el fondo, sabía que él merecía algo más que promesas rotas. Que merecía a alguien que hubiera decidido quedarse cuando las cosas se pusieron difíciles. Que merecía un amor limpio, no uno reconstruido sobre los escombros de la traición. Jonathan respiró hondo. Dijo que no sabía si podría perdonar del todo, pero que, aún así, quería leer las cartas. Elena sacó una pequeña caja de su bolso. Estaba arrugada, deshilachada por los bordes, con la cinta ya desatada. Se la entregó como si le entregara su propio corazón. Él la sostuvo, pero no la abrió. Dijo que la leería, pero solo cuando estuviera solo. Ella se lo agradeció con lágrimas en los ojos. Días después, leyó cada uno. Sentado en el suelo de la sala, mientras sus hijos dormían. Leyó en silencio. Lloró con algunos pasajes. Sonrió con otros. Reconoció en ella a la mujer de la que una vez se enamoró. Pero también comprendió que esa mujer ya no era la misma. Él tampoco. Habían sido heridos, sí. Pero el tiempo había transformado esas heridas en cicatrices. Y las cicatrices, por mucho que cuenten historias, no borran el camino recorrido. Pasó el tiempo. Jonathan empezó de cero. Poco a poco, hizo espacio en su vida para nuevas experiencias. Conoció a Laura en una conferencia sobre arquitectura sostenible. Ella era ingeniera ambiental, madre de una hija, divorciada desde hacía 3 años. No fue una pasión desbordante. Fue diferente. Un encuentro de madurez. Un amor cimentado en la escucha, el respeto y la amabilidad. Elena lo descubrió a través de amigos en común. Cuando vio una foto de sus hijos sonriendo junto a Jonathan y Laura, sintió una opresión en el pecho. No por celos. Sino por añoranza. No por la relación, sino por la familia. Por el hogar. Por lo que nunca volvería a hacer. Fue entonces cuando decidió intentar reconstruir algo con sus hijos. Planificó un fin de semana. Preparó su habitación, les preparó sus comidas favoritas, compró juegos viejos. Fueron. Llegaron desconfiados, pero abiertos. Y ese fin de semana, sucedió algo diferente. Rieron, hablaron y recordaron historias de la infancia. Elena se disculpó. Dijo que había cometido un error. No intentó justificarlo. Simplemente lo reconoció. Sus hijos la escucharon. Y, con la pureza que solo los hijos poseen, dijeron que la perdonaban. Que la amaban. Que aún no era tarde para que volviera a ser madre. Más tarde ese día, Jonathan los recogió. Laura se quedó en el coche. Entró y vio a Elena, abrazando a sus hijos, sentada en el suelo de la sala. Sus ojos se encontraron con los de él. No había tensión. Había paz. Se acercó y le agradeció por haberle permitido ese momento. Y entonces, después de años, se abrazaron. Un abrazo largo, lleno de todo lo que había sido. Y cuando se soltaron, Elena lo miró y dijo, con una sonrisa serena, que ahora lo entendía. Que el amor verdadero no se pierde. Pero tampoco espera para siempre. Jonathan asintió. Dijo que había aprendido mucho. Que el dolor lo había transformado, pero también lo había liberado.
que hoy estaba agradecido de haberlo superado todo, porque solo entonces había comprendido el valor de la presencia, de la decisión diaria. Elena miró a sus hijos jugando en el patio y dijo que quizás, algún día, podría enseñarles que el amor solo sobrevive cuando se cuida a diario, incluso cuando parece invisible. Al salir, Sofía corrió y abrazó a su madre con fuerza. Lucas la saludó con una sonrisa. Jonathan, de la mano de Laura, echó un último vistazo a la casa. Y, sin decir palabra, siguió su camino. Elena, sola en la puerta, permaneció allí unos minutos. Respiró hondo, como si por fin comprendiera que no hay vuelta atrás. Solo la oportunidad de seguir adelante, con más sinceridad, más humildad y más valentía. Y esa tarde, al volver a entrar, miró las paredes y las fotos antiguas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. No era arrepentimiento. Ni dolor. Era aceptación. La aceptación de que todo tiene un precio. Y que algunas decisiones, incluso tomadas impulsivamente, dejan huellas que el tiempo jamás borra. Elena se mudó a una casa más pequeña, a pocas cuadras de la anterior, donde cada pared parecía reverberar con las risas de sus hijos y el eco apagado de un pasado que ya no podía tocar. La mudanza había sido práctica, pero emocionalmente brutal. Vender la casa donde sus hijos habían dado sus primeros pasos y donde sus cumpleaños se habían celebrado con tanto cariño fue como amputarle una parte del alma. Aún así, no luchó. Aceptó cada etapa del proceso con la resignación de quien comprendió, demasiado tarde, el verdadero costo de una decisión imprudente. El nuevo apartamento era sencillo, decorado con pocos objetos, algunos heredados de su antigua vida y otros elegidos con nuevo gusto, como si intentara, con cada detalle, reinventarse. Pero nada allí olía a hogar. Las noches eran largas, los días parecían resonar vacíos, y por mucho que intentara mantener la mente ocupada con el trabajo y las tareas, los recuerdos no pedían permiso para entrar. Estaban en todas partes, en las palabras de los estudiantes, en las voces de los niños a lo lejos, en las canciones que sonaban al azar en la radio y la llevaban de regreso al asiento del auto donde compartía planes con Jonathan. Intentó reinventarse. Se unió a un grupo de escritura creativa, revivió su antiguo blog literario y se matriculó en un curso de arte contemporáneo. Pero todo parecía un intento, nunca un sentimiento de pertenencia. Fue durante este periodo de silenciosa reconstrucción que recibió una invitación inesperada, un evento cultural organizado por la Escuela de los Niños, donde se homenajearía a los tutores, antiguos y actuales, por sus contribuciones a la educación y al desarrollo comunitario. Elena dudó. Sabía que Jonathan y Laura estarían presentes, pero algo en su interior, quizás el orgullo, quizás la necesidad de mostrarse viva, la impulsó a seguir adelante. Se preparó con un cuidado casi ceremonial, lució un vestido discreto pero elegante, y lució una sonrisa refinada que se estaba convirtiendo en su nueva armadura social. La escuela estaba llena de vida, llena de familias, profesores y antiguos compañeros. En cuanto llegó, vio a sus hijos jugando en el patio. Al verla, corrieron hacia ella sin dudarlo, y eso bastó para llenar parte del vacío que aún sentía en el corazón. Jonathan la saludó con amabilidad, y Laura la saludó con una sincera calidez que, por muy doloroso que fuera, Elena respetó. Se sentaron separados en el auditorio, pero sus miradas se cruzaron de vez en cuando. Durante la ceremonia, se exhibieron fotos antiguas. Una mostraba a Elena sosteniendo a Lucas, con Jonathan a su lado y a Sofía de bebé, durmiendo en los brazos de su padre. Se hizo un silencio lleno de recuerdos. Laura, sentada junto a Jonathan, le apretó suavemente la mano, y Elena interpretó este gesto como la confirmación de que ese espacio, ese pasado, ahora pertenecía a otra mujer. Tras el evento, los profesores se acercaron a felicitarla. Recibió elogios por su dedicación como madre, se enteró de que su ausencia había sido notada y uno de los coordinadores la invitó a regresar como colaboradora en un nuevo proyecto pedagógico. Elena sintió un orgullo reprimido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba sin mirarla como la mujer que hizo trampa. Al salir, mientras los niños se despedían, Jonathan se acercó. Estaban a pocos metros de la puerta cuando dijo, en voz baja y directa, quería agradecerles por venir. Los niños estaban muy contentos. Elena sintió, respondió que ella también, y por un instante, el silencio entre ellos volvió a ser cómodo.
Caminaron juntos hacia el coche. Laura ya los esperaba en el asiento del copiloto, observándolos desde lejos, sin mostrar ningún signo de tensión. Fue en ese momento que Elena sintió la necesidad de decir algo. No por arrepentimiento, ni por impulso, sino por la verdad. Le pidió a Jonathan que esperara un momento. Él se detuvo, mirándola pacientemente. Entonces ella habló sin rodeos, con voz firme y ahogada a la vez. Dijo que no esperaba ser perdonada, ni que las cosas volvieran a ser como antes. Pero había pasado los últimos meses intentando comprender dónde se había perdido. Y que había descubierto que la traición no empezó con el beso, ni con los encuentros secretos. Empezó cuando dejó de reconocerse como mujer dentro de ese matrimonio, y que esto no era culpa de él, ni de los niños, ni de la rutina. Era culpa suya. Por no haber hablado. Por esperar a que él adivinara. Por callar cuando todo en su interior clamaba por ayuda. Jonathan escuchó en silencio. El viento agitaba el cabello de Elena, y había una hermosa tristeza en sus ojos, una tristeza que no suplicaba, sino que confesaba. Respondió que él también se había preguntado a menudo dónde se había equivocado, pero ahora entendía que quizás no se trataba de errores, sino de decisiones. Que se habían amado lo mejor que pudieron, pero que eso no siempre era suficiente para mantener a alguien a su lado. Y que, a pesar de todo, le deseaba paz, porque aún veía en ella a una buena madre, una mujer íntegra que simplemente perdió el rumbo en un momento de fragilidad. Elena le dio las gracias. Tenía los ojos llorosos y la voz entrecortada. Cuando Jonathan se giró para subir al coche, lo tomó del brazo y le dijo que, a pesar de todo, había sido el mejor hombre que había conocido. Y que el dolor que le había causado le había enseñado a no permitir nunca más que el silencio fuera más fuerte que la verdad. Jonathan sonrió, no con ironía, sino con comprensión. Respondió que quizás eso era el amor, un lugar donde aprendemos, incluso cuando perdemos. Las semanas siguientes fueron más ligeras. Elena empezó a ver a sus hijos con más frecuencia. Sus reuniones se volvieron naturales, sin tensión. Cocinaba con ellos, paseaba por el parque, veía películas antiguas con palomitas y mantas en el sofá. Ya no intentaba ser la madre perfecta ni compensar lo que había hecho. Simplemente estaba presente, genuinamente. Lucas, que ahora tenía 9 años, demostró una madurez sorprendente, y Sofía, de 6, decía que le encantaba el olor del pijama de su madre. Pequeñas frases que, para Elena, eran joyas preciosas, que restauraban vínculos que creía perdidos para siempre. Una noche, mientras subía a sus hijos al coche camino a casa, Jonathan mencionó la posibilidad de que Elena los acompañara al recital de fin de curso. Sería un momento especial, y los niños le pidieron que estuviera allí. Elena aceptó, emocionada. Esa noche, sola, se sentó a la mesa con un cuaderno abierto y comenzó a escribir. Pero esta vez, no eran cartas para Jonathan. Eran mensajes para sí misma. Palabras sueltas que describían lo que había aprendido, lo que había sentido, lo que nunca volvería a hacer. Y al terminar, sonrió. Por primera vez, se sintió orgullosa de reconstruir su historia por méritos propios. Días después, en una tarde lluviosa, se encontró por casualidad con Laura en una librería. El encuentro fue incómodo al principio, pero Laura rompió el hielo con un comentario amable sobre los libros que Elena tenía en sus manos. Hablaron de literatura, de la maternidad y de cómo la vida a veces nos lleva a lugares que jamás imaginamos. Elena le agradeció sinceramente a Laura por la forma en que cuidaba de sus hijos, por cómo había respetado su espacio incluso cuando no era fácil. Y Laura, con una mirada serena, respondió que amar a alguien también es amar todo lo anterior. Y que, aunque sin quererlo, admiraba a Elena por encontrar el coraje para empezar de nuevo. La conversación no se convirtió en amistad. Pero sí forjó un respeto mutuo que trajo paz. Al salir de la librería, Elena respiró hondo, miró al cielo nublado y tuvo la certeza de que, incluso con todo el dolor, había aprendido algo valioso, que ninguna decisión tomada en la sombra puede sobrevivir cuando la luz de la verdad invade el corazón. Jonathan, a su vez, empezó a ver a Elena con otros ojos. No con deseo ni anhelo, sino con empatía. Reconoció en ella a una mujer que se había destrozado y, en lugar de huir, decidió recomponerse y reconstruirse de una nueva forma. Laura lo comprendió,
y los tres adultos, aunque sin intimidad, habían construido algo excepcional, un equilibrio donde antes había un campo de ruinas. El recital de Sofía tuvo lugar un sábado. La pequeña, vestida de blanco con una tiara brillante, cantó con voz firme la canción que había ensayado durante semanas. Elena y Jonathan estaban entre el público, uno al lado del otro, sonriendo y aplaudiendo con orgullo. Al final, Sofía corrió a sus brazos, sin saber que en ese abrazo a tres bandas había algo más que alegría. Se dio cuenta de que, aunque el amor había cambiado de forma, el respeto y el cariño habían vuelto. Y fue en ese momento que Elena comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, aún tenía el poder de construir un futuro digno. No un futuro donde recuperaría lo perdido, sino donde finalmente podría estar completa. Y eso, para ella, fue suficiente. El recital había sido un hito no solo para Sofía, sino para todos. La presencia de los tres adultos, sin confrontación, sin tensión manifiesta, demostraba que algo había cambiado. Aunque nadie lo dijera, todos sabían que ese momento marcaba una nueva etapa. Pero Elena, al regresar a casa esa noche, sintió algo más profundo. Ese abrazo final, con su hija envuelta en los brazos de dos mundos distintos, era también un reflejo de la división interna que arrastraba. Una parte de ella aún anhelaba formar parte de ese hogar que ya no existía, y la otra, más madura y silenciosa, reconocía que su nueva vida no tenía por qué ser un castigo, sino una construcción diferente, con nuevos pilares y cimientos. Aún así, el dilema moral la consumía. No era el arrepentimiento por su decisión lo que la desvelaba, sino la certeza de que lo roto no podía arreglarse, ni con las mejores intenciones del mundo. La traición había dejado huella en sus hijos, en Jonathan y en ella misma. Por mucho que intentara reconstruirse, aún cargaba con la cicatriz de una mala decisión que redefinió su camino. En los días siguientes, Elena comenzó a prestar más atención a las relaciones que la rodeaban. En la escuela donde enseñaba, veía parejas llegar juntas a recoger a sus hijos, a veces discutiendo en voz baja, otras intercambiando sonrisas. Se dio cuenta de que, en todas estas dinámicas, había un esfuerzo constante por mantener algo vivo, incluso cuando la rutina intentaba apagar la chispa. Empezó a preguntarse hasta qué punto el amor es una decisión diaria y hasta qué punto es simplemente una chispa que se apaga con el tiempo. ¿Y si fuera solo eso, una pérdida inevitable? ¿Se habría apresurado a huir de un silencio que podría haber enfrentado, en lugar de buscar refugio en los brazos de otra persona? Pensamientos como estos cruzaban su mente mientras preparaba sus lecciones, lavaba los platos o caminaba por el parque. Era como si ahora viera la vida a través de una lente más clara, más dolorosa, más real. Jonathan, por otro lado, también enfrentó sus propios desafíos. Aunque mantenía una relación estable con Laura, una parte de él repasaba los últimos años con Elena, intentando comprender qué había aprendido de todo aquello. Laura era diferente, aportaba una ligereza que lo ayudaba a no ahogarse en los recuerdos. Pero incluso con el cariño, el respeto y la complicidad que construyeron juntos, Jonathan sabía que nunca volvería a amar como amó a Elena. No por falta de sentimiento, sino porque ese tipo de amor era único, marcado por una historia intensa, por hijos que unían y separaban a la vez, por promesas que no resistían el paso del tiempo. Aún así, estaba en paz. Una paz duramente ganada que no llegó con el perdón inmediato, sino con la aceptación de que la vida rara vez sigue el plan. Una tranquila tarde de domingo, Laura sugirió que sus hijos pasaran un fin de semana juntos en una casa de campo. Sería una forma de unir a las familias, crear vínculos y mostrarles que el amor puede adoptar nuevas formas y seguir siendo genuino. Jonathan dudó, pero pensó que sería una buena idea. Habló con Elena sobre la idea y, para su sorpresa, ella aceptó con calma. Le dijo que confiaba en él y que sus hijos estaban listos para entender que la vida continúa, incluso cuando los caminos se separan. Fue en ese momento que Jonathan se dio cuenta de algo importante: el dolor que los había separado ya no los definía. Se habían convertido en algo diferente, ni mejores ni peores, solo más conscientes. Y eso, de alguna manera, fue liberador. El fin de semana en el campo fue tranquilo. Los niños se divirtieron, jugaron como hermanos de verdad, y Elena, sola en casa, disfrutó del silencio no con tristeza, sino con gratitud. Aprovechó los días para organizar un proyecto de literatura juvenil que llevaba tiempo haciendo, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo.
Se dio cuenta de que al centrarse en algo que la inspiraba, la culpa disminuía. No desapareció, sino que dio paso a la reconstrucción. Aún así, el dilema interno persistía: ¿hasta qué punto es posible la redención cuando se traiciona no solo a la pareja, sino la propia esencia? Una noche lluviosa, mientras visitaba a su madre en el hospital para chequeos de rutina, Elena escuchó algo que la sorprendió. Su madre, mujer de pocas palabras y juicios directos, le tomó la mano y le dijo que al principio se había sentido avergonzada por ella, pero que ahora se sentía orgullosa. Orgullosa de verla afrontar sus errores de frente, sin huir, sin esconderse. Dijo que muchas mujeres caen, pero pocas tienen el coraje de levantarse con dignidad. Elena lloró. No por el reconocimiento, sino porque, en ese momento, se dio cuenta de que solo necesitaba saber que aún la veían como alguien capaz de ser buena. Y que esa visión podía existir incluso después del error. Su relación con sus hijos también cambió. Lucas, cada vez más curioso, empezó a hacerle preguntas difíciles pero sinceras. Le preguntó si aún amaba a su padre, si se arrepentía, si creía que todo habría sido diferente si hubiera tomado otras decisiones. Elena, sin mentir, respondió con franqueza. Dijo que amaba, que cometía errores y que sí, que se arrepentía. Pero ese arrepentimiento no era una carga eterna, sino un recordatorio de que todas las decisiones tienen consecuencias. Sofía, en cambio, era más intuitiva. Se sentaba en el regazo de su madre, le hacía preguntas con la mirada, y Elena respondía con besos en el pelo y promesas de estar siempre ahí. Esa nueva relación, construida sobre la fragilidad y la verdad, se convirtió en el cimiento más importante de su vida. No era perfecta, pero era sincera. Y eso le bastaba. Jonathan, en su propio camino, comenzó a escribir un libro sobre arquitectura emocional. Un concepto que fusionaba su pasión por la construcción con las experiencias vividas en los últimos años. Laura lo animó, leyó sus borradores y le indicó mejoras. La obra empezó a tomar forma, y él consideró dedicar el primer capítulo a la importancia de saber reconstruir después de un derrumbe. La imagen de Elena siempre afloraba en estas reflexiones. No como una sombra, sino como parte de un pasado que le enseñó más que cualquier universidad o curso de gestión emocional. Y entonces, en el fondo, también sentí una especie de gratitud. Por extraño que pareciera. Una tarde de otoño, todos fueron invitados a una feria cultural organizada por la escuela. Elena atendía el puesto de literatura. Laura ayudaba a organizar los juguetes. Jonathan se encargaba de montar las estructuras. Y, por primera vez desde que terminaron su matrimonio, todos estaban juntos, no como un trío inadaptado, sino como engranajes de una máquina en funcionamiento. Los niños corrían entre los puestos, los adultos se miraban con naturalidad, y los demás asistentes apenas notaban la historia lacerada que allí se escondía. Fue en este contexto que Elena y Jonathan se encontraron solos, cerca del cobertizo donde se almacenaban los materiales. Él comentó sobre el libro, ella sonrió con sinceridad y preguntó si alguno de los pasajes los mencionaba. Jonathan respondió que, indirectamente, todos lo hacían. Porque todo lo que él era ahora provenía de donde ellos habían sido antes. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, le agradeció por seguir adelante sin guardar rencor. Dijo que durante mucho tiempo temió ser recordada solo por su error. Pero ahora entendía que las personas son más que sus peores días. Jonathan, con su calma natural, respondió que perdonar no es olvidar, sino elegir recordar sin dolor. Y que, a pesar de todo lo que había enfrentado, se había vuelto más fuerte de lo que él imaginaba. Se despidieron con un apretón de manos que decía más que 1000 palabras. Esa noche, Elena regresó a casa y reabrió el cuaderno donde había estado escribiendo desde el divorcio. Escribió sobre el abrazo de Sofía, la pregunta de Lucas, el inesperado cumplido de su madre. Escribió sobre ver a Jonathan feliz con otra persona y sentir no envidia, sino respeto. Escribió que a veces la vida cobra un alto precio por las lecciones más valiosas, y que el amor, al ser traicionado, puede incluso morir, pero la dignidad, al recuperarse, florece con aún más fuerza. Y fue en ese momento, con la pluma aún en la mano y el alma iluminada, que comprendió lo que debía hacer a continuación. No redimir el pasado, sino honrar el futuro. Y ese paso, el que vendría después, lo cambiaría todo. La invitación llegó una tarde cualquiera,
guardada en la agenda escolar de Lucas, sujeta con un clip rojo que Elena reconoció de tiempos pasados. El colegio organizaba un retiro educativo de fin de semana para padres e hijos, un proyecto centrado en la unión familiar, con talleres de lectura, rutas de senderismo, juegos cooperativos y círculos de conversación. El detalle que le emocionó fue la nota a pie de página, actividad conjunta con todas las familias participantes. La presencia de ambos padres será esencial para el proceso de integración. En ese momento supo que compartir ese espacio con Jonathan y Laura sería inevitable. La idea de pasar tanto tiempo con ellos durante 2 días enteros le causaba una inquietud silenciosa, pero Elena no lo dudó. Les dijo a sus hijos que le encantaría ir, y lo celebraron como si fuera la mayor aventura del año. Con cariño, preparó sus mochilas, reservó refrigerios saludables y juegos de mesa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande, como si pudiera, aunque de una manera diferente, participar activamente en la infancia de sus hijos. El viaje fue tranquilo. En el autobús escolar, los niños cantaban canciones conocidas y los adultos intercambiaban sonrisas educadas. Elena se sentó en la penúltima fila, cerca de las ventanas, observando el rápido movimiento de los árboles. Jonathan y Laura se sentaron en la parte trasera del autobús, con Sofía en su regazo y Lucas entre ellos. Era una imagen hermosa y serena, pero que aún despertaba en Elena una mezcla de nostalgia y aceptación. Llegaron a la granja tarde por la mañana. El alojamiento era sencillo, con cabañas compartidas por familias. La administración del colegio, previendo situaciones delicadas como la suya, había dispuesto que Elena se alojara en una cabaña junto a la de sus hijos, permitiendo así que todos estuvieran juntos durante el día y preservando su individualidad y comodidad por la noche. Durante el almuerzo comunitario, Elena compartió mesa con otros padres, se rió de las historias de los demás y poco a poco comenzó a relajarse. Jonathan se acercó con un vaso de jugo de maracuyá y le preguntó si necesitaba algo. Ella sonrió, le dio las gracias y respondió que estaba bien. Laura, por su parte, siempre discreta, observaba con naturalidad desde lejos. Esa tarde, durante un taller de escritura creativa, se invitó a los adultos a escribir una carta a sus hijos, describiendo un recuerdo memorable. Elena escribió sobre el día en que nació Lucas, y Jonathan abrazó a su hijo con manos temblorosas, abrumado por una emoción como nunca antes. Describió el olor del hospital, la ventana empañada y cómo todo cambió en el momento en que escuchó el frágil llanto del bebé. Al final de la actividad, los maestros recogieron los papeles y prometieron entregárselos a los niños en un sobre cerrado a la hora indicada. Elena atesoró ese momento con ternura, como una forma silenciosa de reconexión. Esa noche, las familias se reunieron alrededor de una fogata. Los niños asaron malvaviscos mientras los adultos compartían sus confidencias. El consejero sugirió una dinámica: cada participante debía compartir un momento de su vida en el que se sintiera perdido y que aprendió de ello. Elena consideró negarse, pero cuando Jonathan habló de la vez que ya no sabía cómo administrar su propio hogar, y Laura, emocionada, comentó su miedo a no volver a confiar en nadie, Elena comprendió que ese era un espacio seguro. Cuando llegó su turno, respiró hondo y dijo que se había perdido a sí misma durante años, tratando de complacer a todos y olvidándose de preguntar qué quería de verdad. Él habló con honestidad, sin victimizarse, sin buscar perdón. Simplemente dijo que, al reencontrarse consigo mismo, se dio cuenta de que no siempre es posible recuperar lo perdido, pero eso no significa que no se pueda construir algo nuevo y verdadero. La noche terminó en un silencio reconfortante. De regreso a las cabañas, Lucas tomó la mano de su madre y le contó que había sido la mejor noche de su vida. Elena, con lágrimas en los ojos, le besó la frente y le respondió que estaba de acuerdo. Al llegar a su habitación, escribió una breve reflexión en su teléfono: echar de menos lo que éramos ya no me impide vivir lo que puedo ser. A la mañana siguiente, durante una actividad de senderismo, los padres debían caminar con los ojos vendados, guiados por la voz de sus hijos. Elena, guiada por Sofía, escuchó amables instrucciones: un paso más, mami. Cuidado con la raíz. Ahora gira despacio. Al final del sendero, al quitarse la venda, vio a su hija sonriendo con tanto orgullo que sintió calor en el pecho. Jonathan, a su lado, lo observaba todo. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, hubo un segundo de silenciosa complicidad, como si ambos reconocieran lo mucho que importaba. Más tarde, durante el almuerzo,
Laura pidió hablar a solas con Elena. Caminaron juntos hasta la orilla del lago. Laura, con voz tranquila, dijo que sabía que había algo sin resolver entre ella y Jonathan, y que jamás intentaría interferir en la relación con sus hijos. Pero también afirmó que era consciente del lugar que ahora ocupaba en la vida de él y de sus hijos, y que solo esperaba respeto. Elena escuchó atentamente y respondió con firmeza y dulzura que jamás intentaría deshacer lo ya hecho. Que su tiempo con Jonathan había terminado, y que ahora lo que más deseaba era ver a sus hijos felices, seguros y amados. Laura sintió, y por un instante, las dos mujeres que alguna vez estuvieron en lados opuestos de una historia reconocieron sus puntos en común, un amor genuino por los mismos hijos y el deseo de seguir adelante en paz. Al final del retiro, cada familia recibió un árbol para plantar. Símbolo de crecimiento, paciencia y nuevos comienzos. Elena, Jonathan, Laura y sus hijos eligieron un lugar en el campo donde el sol brillaba con fuerza, cavaron juntos, plantaron la plántula y la regaron con las manos unidas. Lucas escribió en una pequeña placa de madera: la familia es donde el amor insiste en quedarse. Elena guardó esta frase en su corazón. No por ironía, sino por reconocer que, de alguna manera, incluso con caminos separados, seguían perteneciendo a la misma historia, a una red entrelazada por profundas raíces que el tiempo y los errores no habían logrado arrancar por completo. Al regresar a casa, cada uno volvió a su ritmo. Jonathan con Laura y los niños, Elena en su tranquilo apartamento. Pero algo había cambiado. El dolor ya no dominaba. Había espacio para la ligereza. El domingo siguiente, Elena visitó a su madre y le llevó un pastel de naranja. Las dos tomaron café mientras su madre le mostraba fotos antiguas. En una de ellas, una joven Elena sonreía en lo alto de un muro, con los brazos abiertos como si volara. Su madre miró la imagen y dijo: siempre tuviste el coraje de caer, ahora veo que también has aprendido a levantarte. Y esa frase resonó en ella como un silencioso reconocimiento del camino recorrido. El lunes, al regresar a la escuela, Elena fue citada a una reunión con la directora. El proyecto literario que había propuesto fue aprobado, y ahora sería responsable de coordinar talleres con jóvenes vulnerables. Aceptó con entusiasmo, sintiendo que finalmente había encontrado un propósito más grande que el dolor que cargaba. Y así, sin necesidad de borrar el pasado, comenzó a escribir una nueva historia, donde la culpa dio paso a la contribución, y el amor, aunque transformado, aún encontraba formas de florecer. Esa misma semana, recibió un mensaje de Jonathan. Era sencillo, le decía que había leído una entrevista con ella en el periódico local sobre el nuevo proyecto y que estaba orgulloso. Elena le respondió agradeciéndole y borró rápidamente el historial de la conversación. No por resentimiento, sino porque comprendía que ciertas cosas solo se viven una vez. El anhelo, cuando se respeta, se transforma en recuerdo, y el recuerdo, cuando se sana, se convierte en aprendizaje. Su historia, marcada por el amor, los errores, la pérdida y la reconstrucción, alcanzaba un nuevo nivel de paz. Pero había algo, una última carta, que Elena aún no había leído. Una de las cartas que le había escrito a Jonathan durante la separación, pero que, en el caos de la mudanza, había olvidado en una caja de libros. Al encontrarla, decidió no enviarla. Se sentó en el porche, con la suave brisa acariciando su rostro, y la leyó en silencio. La carta decía: si algún día me perdonas en el fondo, aunque no lo digas en voz alta, debes saber que mi mayor deseo es que seas feliz. Con quien seas, como seas. Porque lo único peor que perder a un ser querido es saber que fue por un error que podría haberse evitado. Sonrió, dobló el papel con cuidado y lo guardó en la caja. Ya no necesitaba que nadie más lo leyera. Porque ahora, Elena comprendía que el perdón más importante era el que se ofrecía a sí misma. Y esa verdad, silenciosa y profunda, era lo que la sostendría de ahí en adelante. Unos meses después del retiro, la vida parecía haber recuperado su ritmo. Ya no se trataba de reconstruir lo roto, sino de construir nuevos cimientos con lo que quedaba. Elena dedicaba ahora la mayor parte de sus días al proyecto con jóvenes lectores, y este trabajo le devolvió una paz que nunca imaginó merecer. Se sentía cada vez más segura de su nuevo yo, aunque sabía que nunca borraría por completo las decisiones que la habían llevado hasta allí. Pero ahora ya no se escondía de ellas ni las usaba como escudo. Simplemente las llevaba como parte de sí misma.
Y eso era liberador. Poco a poco, se dio cuenta de que también había un nuevo espacio dentro de sí misma, un espacio que ya no le dolía cuando oía risas por teléfono desde la casa de sus hijos, ni cuando Sofía le contaba emocionada las recetas que Laura preparaba los sábados. Aceptó con calma que la habían reemplazado, pero no borrado. Todavía había un lugar para ella, solo que diferente. Una noche, durante una conferencia sobre lectura inclusiva, Elena conoció a alguien nuevo. Se llamaba Daniel, editor de libros de texto y patrocinador cultural del proyecto. Era amable, de sonrisa discreta y un oyente atento. Al final del evento, felicitó su presentación e intercambiaron algunas palabras. Nada romántico, nada forzado. Pero había algo en esa mirada serena, algo en su forma de hablar sobre la importancia de la escucha activa, que hizo que Elena sintiera que tal vez podía permitirse sentir de nuevo. Empezaron a verse de forma casual, siempre en eventos, luego en cafeterías, hasta que una invitación a visitar una exposición se convirtió en largos paseos por el parque. Daniel no hacía preguntas invasivas, pero sí percibía los silencios. No llenaba los huecos a la fuerza, simplemente esperaba, respetaba, y poco a poco, sin prisas, Elena sintió que podía hacerle espacio. Por primera vez, alguien se acercaba a ella sin conocer su pasado, sin llevar la sombra de lo que había sido. Y eso era precioso. Con Jonathan, su relación se mantuvo basada en el respeto. Siguieron compartiendo los momentos importantes de sus hijos, pero ahora con una ligereza casi fraternal. Cuando Lucas ganó una medalla en la escuela por un proyecto de ciencias, ambos estuvieron presentes. Elena tomó las fotos, Jonathan dio el discurso. Laura lo observó todo con serenidad, segura de que su lugar en la vida de Jonathan era sólido, pero entendiendo que ciertas conexiones no se desvanecen, solo cambian de forma. Y fue esta silenciosa madurez entre ellos lo que hizo posible que Elena fuera invitada al escenario con sus hijos para entregar un premio una noche de fin de año durante la celebración de la escuela. Todos estaban entre el público, Jonathan, Laura, Daniel. Y en ese momento, al observarlos a cada uno, Elena comprendió que no se trataba de ganar o perder, sino de aprender a vivir con las consecuencias de las propias decisiones. Esa misma semana, Jonathan finalmente publicó el libro. El lanzamiento fue discreto pero elegante. El título, Entre pilares y ruinas, atrajo a lectores curiosos sobre la arquitectura emocional, y aunque los capítulos no mencionaban nombres, muchos reconocieron fragmentos de su propia historia. Elena leyó en silencio, con lágrimas en los ojos, sobre todo al llegar al último capítulo, donde escribió: he aprendido que cuando el techo se derrumba, lo primero que buscamos es refugio, pero lo que realmente importa es lo que hacemos después de sobrevivir a la caída. A quien ayudamos a levantar, en quien decidimos convertirnos. Cerró el libro con un suspiro. Ella también había sobrevivido a la caída. Y ahora, más que nunca, sabía quién estaba decidida a ser. Al año siguiente, recibió una invitación inesperada en su bandeja de entrada. Se trataba de un congreso internacional sobre literatura y reconstrucción emocional, donde había sido nominada para representar a su país con el proyecto educativo. El reconocimiento fue recibido con sorpresa y gratitud. Fue más que un viaje, fue la validación de una nueva identidad construida con dolor, pero también con valentía. Daniel la acompañó en el viaje. En otras ocasiones, habría rechazado cualquier gesto de cariño, se habría retraído por miedo a parecer dependiente. Pero esta vez, aceptó. Se dejó cuidar. Se dejó amar sin culpa. Durante la conferencia, tras su presentación, un miembro del público le preguntó cómo había logrado transformar una historia dolorosa en un proyecto que ahora inspiraba a tanta gente. Elena respondió con calma, mirando al joven a los ojos: no es que haya superado el dolor. Simplemente he aprendido a mirarlo con más sinceridad. La traición no fue el final de mi historia. Fue el momento en que tuve que decidir si sería la víctima o la autora de lo que vendría después. La sala aplaudió en respetuoso silencio, y en ese momento, supo que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Estaba completa. En cuanto a Jonathan, su relación con Laura maduró con equilibrio. Tuvieron momentos difíciles, como cualquier pareja que lidia con los fantasmas del pasado, pero encontraron, a través de conversaciones abiertas y silencios respetuosos, una manera de avanzar juntos.
Jonathan comprendió que el amor no solo se compone de buenos recuerdos, sino de la decisión diaria de permanecer incluso cuando la vida muestra sus momentos más duros. Y Laura, con su silenciosa fortaleza, se convirtió no solo en la compañera de un hombre que una vez amó a otro, sino en alguien que supo amar todo lo que se le presentó, con generosidad. Decidieron vivir en una casa nueva, con un pequeño jardín donde Sofía plantó girasoles. La niña dijo que quería que el sol nunca abandonara su hogar. Y en ese lugar, entre flores y juguetes dispersos, construyeron un hogar donde los niños pudieran crecer con la certeza de que el amor se puede rehacer, aunque esté en otras manos. Lucas, que ya casi tenía 11 años, le escribió un poema a su madre el Día de la Mujer. Lo entregó en un sobre amarillo, y dentro decía: «Me enseñaste que ser fuerte significa disculparse y seguir adelante incluso cuando duele. Te amo». Elena lloró en silencio al leerlo. No le pidió a nadie que lo grabara. No lo publicó en redes sociales. Simplemente guardó el papel en el fondo del cajón más importante de la casa. Porque ahora, cada gesto se guardaba no como un recuerdo de dolor, sino como una medalla de superación. Y así, cada uno siguió su propio camino. No como enemigos, ni como víctimas, sino como adultos que enfrentaron una de las experiencias más dolorosas de la vida, la traición, y eligieron, incluso con todos los pedazos rotos, caminar con dignidad. La historia, que comenzó con un baile prohibido en una fiesta de trabajo, terminó con un público emocionado escuchando a una mujer que supo transformar la destrucción en fuerza. El amor no triunfó, pero fue honrado. La traición no se olvidó, pero se superó. Y el dolor no se borró, sino que se resignificó. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Esta historia nos enseña que la traición es una decisión que puede destruir mucho más que una relación, puede destrozar una familia, destruir hijos, borrar historias hermosas y dejar cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar por completo. Por lo tanto, enfatizamos, este canal no apoya y nunca romantiza ningún tipo de traición. Aquí mostramos a través de la ficción los impactos reales que esta elección puede causar, para que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre la importancia de honrar a quienes están a nuestro lado. Hasta la próxima historia. Y que no se aprenda a las malas.